Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido a esta cuarta y última parte de nuestra princesa Yasmín, donde estaremos realizando sus zapaticos, que ya precisamente tengo uno listo, pues la verdad son súper simples de realizar y estaremos utilizando solo el hilo de color agua fuerte. Como bien les comenté en el vídeo anterior, estos zapaticos planeo utilizarlos tal vez para otras princesas que hagamos en el futuro y por esa razón he decidido hacer el tutorial independiente de las otras partes. Así que si está acá precisamente confeccionando otra de nuestras princesas que no sea Yasmín, pues bienvenido también y quizás se anime a realizar a nuestra princesa Yasmín en un futuro. Así que sin más, pues comencemos. Comenzaremos este zapatico con 4 cadenas. Ya que tengan listas las 4 cadenas, entonces haremos el primer punto bajo en la segunda, contando a partir de donde terminamos. O sea, 1, 2. En esta, ahí haremos el primer punto bajo. Esta cadena de acá, la que dejamos como cadena de subida, la pueden marcar, pues ahí estaremos realizando el último aumento triple. Pero yo no lo creo necesario. Entonces, el segundo punto bajo y en la última cadenética que nos queda haremos el primer aumento triple, que consiste en hacer 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2, vamos a pasar esto hacia acá para ya quedar del otro lado, y 3 puntos bajos juntos y tenemos el primer aumento triple. Ahora le siguen por este lado de las cadenas 2 puntos bajos más. 1 y 2. Y en la cadena que usamos para subir, entonces ahí haremos el último aumento triple. 1, 2 y 3. Y habremos terminado esta vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta 2 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Uno, 2 puntos bajos y seguido 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y así mismo volveremos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más hasta terminar la vuelta con un total de 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a repetir durante 2 veces 2 puntos bajos y 6 aumentos. 1, 2 puntos bajos y seguidos 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así mismo vamos a repetir los 2 puntos bajos y los 6 aumentos una vez más hasta terminar la vuelta con un total de 28 puntos. En la vuelta 4 estaremos realizando 28 puntos bajos sin aumentos ni disminución, pero esta vez estaremos tomando solo la hebrita trasera. Podemos poner el marcador, aunque no es muy necesario, pero bueno, coloquémoslo. Así, siempre tomando la hebrita trasera. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta tener un total de 28 puntos.
Ahora desde la vuelta 5 y hasta la vuelta 8 estaremos realizando 28 puntos bajos sin aumentos ni disminución y tomando normalmente. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 8. La vuelta 9 la vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguido haremos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Para terminar la vuelta haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y habremos terminado esta vuelta con un total de 22 puntos. La última vuelta, que será la vuelta 10, la estaremos haciendo con 10 puntos deslizados y luego 12 puntos bajos para que la parte de atrás nos quede un poquito más alta. Entonces comencemos con los 10 puntos deslizados. 1, no los hagamos tan ajustados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y seguido 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de igual forma habremos terminado esta vuelta con igual 22 puntos. Entonces, vamos a retirar el marcador y vamos a cortar esta hebra dejándola cómoda para hacer un cierre y luego esconderla. O sea, asegurarla y luego esconderla. Estaré utilizando una agujita lanera. Ya que tengamos lista la aguja lanera, entonces, en esta cadena que sigue, no. En la siguiente, ahí insertamos la aguja de esta manera. Y luego la volvemos a insertar de donde terminamos, o sea, de donde salimos. Y así formaremos una cadena más. Y de esta forma, pues se nota menos donde acabamos nuestro zapatico. Y bueno, por acá adentro pues van a asegurarla y luego esconderla y ya estamos listos entonces para colocar el segundo zapaticos. Pues recuerden que necesitamos realizar 2 zapaticos para nuestra princesa. Para colocar los zapaticos de esta princesa, primeramente vamos a estirar tanto como podamos, vean, sin temor que no se va a romper.
estiren bien, pues sí le queda bien ajustadito, ya que no tiene ni correíta para sujetarlo al pie. Entonces ahora sí coloquémoslo y vamos a introducir primero la puntica, y ya que la tengamos bien adentro la puntica, entonces calzamos a la parte de atrás. Vean que queda exactico. Vean, así hemos acabado ya los zapaticos de nuestra princesa. Espero y haya disfrutado de todas las partes de esta princesa y les haya gustado sobre todo su resultado. Por supuesto que continuaremos haciendo princesas, así que si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!